Un saludo cordial. Sean todos bienvenidos al curso Taller de Análisis Cuantitativo de Datos. Mi nombre es Nadia Simone Menezes, soy profesora de la Universidad del Valle. En esta oportunidad vamos a ver la medida de riesgo odds ratio. El odds ratio o ración de productos cruzados es el cociente entre la probabilidad de que ocurra el evento y la probabilidad de que este evento no ocurra. Indica cuanto más probable es la ocurrencia del evento que su no ocurrencia. Así como el riesgo relativo no tiene dimensiones, por lo que su rango va de 0 a infinito. El odds ratio es utilizado en estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles se definen como un diseño analítico no experimental, es decir, es un estudio basado en la observación en donde el investigador no realiza cualquier tipo de intervención. Este estudio tiene un sentido hacia atrás, pues se parte del efecto para estudiar sus antecedentes, es decir, para estudiar sus causas. Se trata de un diseño que comienza con sujetos que tienen el evento de interés para después averiguar y conocer los diferentes factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de dicho evento. En los estudios de casos y controles se seleccionan dos grupos de sujetos. Un grupo llamado control, en los cuales los sujetos tienen el evento de interés, y el otro grupo denominado grupo de casos. En este, los sujetos tienen las características de estudio o el evento de interés. Estos grupos se comparan respecto a las exposiciones o características antecedentes con la finalidad de conocer si están o no asociados con el efecto objeto del estudio. El odds ratio intenta reproducir el valor del riesgo relativo mediante estudios transversales. Es decir, en este caso, cuando utilizamos el odds ratio, obligatoriamente debe ser un estudio del tipo transversal en donde se considera un punto específico en un intervalo de tiempo. Bajo una estrategia metodológica adecuada, el valor del odds ratio se acerca considerablemente al riesgo relativo. Por esta razón, el odds ratio también es considerado una medida de riesgo. Pero ¿cómo nosotros podemos realizar la interpretación de los valores hallados o calculados para el odds ratio? La interpretación es muy similar al observado para el riesgo relativo. En esta tabla tenemos los probables valores calculados para el odds ratio. Tenemos el intervalo de confianza con el límite inferior y el límite superior, y tenemos también el tipo de asociación dado el valor calculado para el odds ratio. En el caso que el valor de odds ratio sea igual a 1, esto evidencia que no hay cualquier asociación entre las variables. Si el valor del odds ratio fuera superior a 1 y el límite inferior y el límite superior fuera superior a 1, for mayor que 1, el tipo de asociación es significativa y en este caso hay riesgo. Por otro lado, cuando tenemos
un odds ratio menor que 1 y los intervalos de confianza, el límite inferior es menor que 1 y el límite superior es menor que 1, el tipo de asociación es significativa, o sea, hay un riesgo de protección a un fenómeno específico, a un evento específico. Esta gráfica ejemplifica el grado de riesgo con respecto a las medidas puntuales, riesgo relativo y odds ratio. Como ya sabemos, para ambas mediciones, si hallamos un valor igual a 1, eso significa que no hay asociación. Cuando el valor es mayor que 1, esto significa que hay mayor riesgo. Cuando es menor que 1, hay un menor riesgo. ¿Cómo nosotros podemos calcular el odds ratio? Diferente al cálculo realizado en el riesgo relativo, en este caso vamos a considerar todos los valores de las casillas. En esta tabla tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Como se realiza un estudio de casos y controles, el grupo 1 va a representar los casos, o sea, son los individuos afectados. El grupo 2 va a representar el grupo de control, donde los sujetos no son afectados. El cálculo del odds ratio es en función del grupo de no afectados. Por ejemplo, podría ser el grupo de los empleados. Diferentemente del cálculo que nosotros realizamos para el riesgo relativo, donde se consideró los totales marginales por fila. ¿Cómo es la fórmula del odds ratio? Muy simple. El odds ratio será igual a la multiplicación de la casilla A por la casilla D, casilla A multiplicado por la casilla D, dividido por la multiplicación de la casilla D por la casilla B. Veamos un ejemplo práctico. Un investigador social realiza un estudio de casos y controles para evaluar la asociación de la pobreza con el desempleo. En este estudio fueron seleccionados 50 casos y 50 controles. 50 individuos eran afectados y 50 no eran afectados, de los cuales 37 de los casos, o sea, de los individuos desempleados, eran pobres, mientras que 21 de los controles de los individuos empleados también lo eran. 13 de los casos, o sea, 13 de los desempleados no eran pobres y 29 de los individuos empleados tampoco lo eran. Aquí tenemos la tabla de contingencia que representan los datos del problema. Tenemos el grupo 1 que representan los casos, o sea, los individuos afectados, y el grupo 2 que representa el grupo de control, o sea, los individuos que no son afectados. Tenemos los expuestos a la pobreza y los no expuestos a una situación de pobreza. Apliquemos la fórmula para el cálculo del odds ratio para hallar el valor. Entonces, sería casilla A multiplicada por la casilla D, 37 que multiplica 29, dividido por la casilla C, 13, que multiplica la casilla B, 21. Y nos da un odds ratio igual a 3,93. Vamos a interpretar este resultado. Significa que la probabilidad de estar expuesto a la pobreza es 3,9 mayor entre los empleados, grupo de casos, que entre los
empleados grupo de control. A continuación, la sintaxis para realizar el procedimiento de la estimación puntual odds ratio en el SPSS. Vamos a realizar el odds ratio a través del software SPSS. Acá tenemos nuestras dos variables, pobreza y desempleo. Primero vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En las filas seleccionamos la variable pobreza y en las columnas seleccionamos la variable desempleo. Vamos a estadísticos, seleccionamos si deseamos la prueba chi cuadrado y el riesgo. Damos clic en continuar, luego aceptar, lo que nos genera nuestra tabla de contingencia o tabla cruzada entre pobreza y desempleo, y al final nos genera nuestra tabla de estimación de riesgo. Estén atentos que el valor de odds ratio está en la primera fila de esta tabla. Tenemos el mismo resultado hallado cuando nosotros realizamos el cálculo de forma manual. Vamos a interpretar estos resultados. Dada nuestra tabla cruzada y la tabla que se generó de la estimación de riesgo, ¿cómo podemos interpretar los resultados de nuestro ejemplo hipotético de la asociación entre el desempleo y la pobreza? La estimación odds ratio reveló que la probabilidad de estar expuesto a la pobreza es 3,9 mayor entre los desempleados que entre los empleados. Considerando un intervalo de confianza del 95%, el odds ratio, si bien es 3,9, puede variar si redondeamos los límites del intervalo de confianza entre 1,7 y 9,2. Es decir, si se repitiera el estudio múltiples veces utilizando diferentes muestras de 100 individuos en situación de desempleo, el 95% de las muestras presentaría un odds ratio entre 1,7 y 9,2. Una vez que el intervalo de confianza del 95% excluye el valor de no efecto, o sea, un odds ratio igual a 1, se puede decir que la asociación entre ser pobre o no y estar desempleado o no es estadísticamente significativa. Muchas gracias por su atención. Espero que este video sea de su utilidad.